Bienvenidos a Vida y Capacidades con Dorsolis Kumare. Hoy es martes 14 de mayo. Damos gracias a Dios por esta gran oportunidad. Y a propósito de Dios, para la gente que tiene algún problema, alguna necesidad y no sabe cómo orar, cómo acercarse a Dios, en Mateo 6:10 usted puede encontrar esa forma de acercarse a Dios. Venga tu reino sobre nosotros, Señor. Ante una injusticia, ante una necesidad, ante una situación difícil, venga tu reino sobre nosotros, Señor. Y a Dios le damos gracias por este maravilloso día y por esta oportunidad de acercarnos a ustedes a través de Instagram, @vida y capacidades, @guaro TV Net y por supuesto a través del canal de YouTube y el streaming de Guaro TV. Hoy vamos a conversar acerca de lo que es la discapacidad, los tipos de discapacidad. Según la ley para las personas con discapacidad, una discapacidad es una condición limitante que puede ser física, mental, ¿ok? Puede ser a nivel sensorial, auditiva, visual. Y dentro de lo que son los tipos de discapacidad, existen varios tipos de discapacidad según, ¿ok?, la necesidad, según la limitación mental, física, intelectual. Bien, puede ser dentro de la física, visual, auditiva o motora, dentro de la mental, mental psicosocial o mental intelectual. Y hay una diferencia entre estas dos, pero te la voy a decir después de este paréntesis. ¿Por qué? Porque nuestro amigo Kerry esta mañana me manifestó que existe un tipo de discapacidad. Fernando González Kerry, él me dice que existe la discapacidad de tipo moral y es esa incapacidad que tiene el ser humano para reconocer cuando está obrando mal. De hecho, es consciente de eso, pero no se puede frenar ante su maldad, ante su cinismo, ante la falta de sensibilidad o de humanidad con las personas. Y me pareció supremamente interesante, porque quizás una persona no puede tener una discapacidad, pero si no tiene ese raciocinio o esa capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo que está haciendo, para recapacitar y decir, oye, yo voy a frenar, no voy a seguir actuando de esta manera, entonces en definitiva tiene una condición, en este caso desde el punto de vista moral. Y esto lo vemos en las personas que cometen delitos, personas que también no tienen palabra de alguna forma, ¿ok? Personas que se aprovechan de los demás, que manipulan, personas que son crueles. Entonces, vamos a dejar eso en manos de Dios y la gente que es así, bueno, ya sabe que tenemos la salida. Por acá tenemos Mateo 6:10. Mateo 6:10. Bien, con respecto al tipo de discapacidad mental, intelectual y mental psicosocial, existe una diferencia y eso usted lo puede observar. De hecho, también hay personas que portan el carnet del CONAPDIS acá en Venezuela, calificado por el SEACDIS, por el mismo CONACDIS, perdón. Ellos dan una certificación y una calificación y por supuesto después dan el carnet, ok, lo entregan, ellos llevan una estadística a nivel nacional. La discapacidad mental y intelectual tiene que ver, por supuesto, con lo que es lo mental, ok. Si hay una persona que está por debajo del nivel de inteligencia, se ubica dentro de lo que es el retardo mental o déficit cognitivo. Puede ser leve, moderado o profundo. Acá están algunas personas que tienen síndrome de Down. No todas las personas con síndrome de Down presentan déficit cognitivo, presentan intelectual. Sin embargo, son calificadas en algunas oportunidades como mental intelectual. Personas con síndrome de Down que presentan obviamente una condición genética, es un tipo de discapacidad, se puede decir que físico desde el punto de vista genético, bien, porque por la falta del cromosoma. Ahora, que en este caso el 21, X21, y así otros síndromes como el síndrome de Johnson-Visser, el otro síndrome que es el síndrome de Cri-du-Chat, entre otros. Ahora, ¿qué ocurre con la discapacidad mental psicosocial? La mental psicosocial no es igual que la intelectual. ¿Por qué?
Porque la mental psicosocial, la persona que tiene una discapacidad mental psicosocial no presenta una deficiencia cognitiva. Su inteligencia es igual al resto y de hecho puede estar por encima del resto. ¿Qué es lo que le cuesta a la persona con discapacidad mental psicosocial? Relacionarse. Le cuesta relacionarse con las demás personas. Tenemos dentro de lo que es esta calificación el trastorno del espectro autista. Es una discapacidad mental psicosocial porque son personas que son neurodivergentes. Pero Dorsolis, ¿por qué la neurodivergencia es una discapacidad? No me lo pregunten a mí, pregúntenlo, pregúntenselo a las personas de los organismos correspondientes, que es el CONAPDIS, ¿ok? A nivel nacional, y el CEAPDIS, que es a nivel estatal, que son los consejos estadales. Acá en el estado de Lara tenemos una ley para personas con discapacidad y a nivel nacional tenemos otra ley para personas con discapacidad. Usted se puede documentar allí. Pero ¿qué ocurre con la neurodivergencia? Cuando existe una neurodivergencia, y esto nos lo puede explicar muchísimo mejor un neurólogo, y estuve conversando en estos días con mi neurólogo, la doctora Rodríguez, ella plantea que ciertamente existe la necesidad de un medicamento comenzando los primeros años para el tema de la madurez del cerebro para los que tienen un cerebro inmaduro o para mejorar lo que es el proceso de la salud del cerebro cuando hay una irritación cerebral. ¿Okay? Cuando hay un cerebro inmaduro, tenemos estos niños, obviamente, que nacieron prematuros, ¿okay? Pero que presentan conductas de tipo agresiva, impulsiva, desde el preescolar, desde los primeros años. Ese niño que se tira en el piso. Ayer vi un video en Instagram de un niño que le estaban cantando el cumpleaños y el niño agarró la torta y la volteó. Y preguntaron, ¿qué hacemos con este niño? O sea, no me gustó la pregunta, bastante despectiva. O sea, ¿qué hacemos con este niño? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a encerrar? ¿Lo vamos a devolver al hospital? O sea, ¿qué vamos a hacer? Que la familia está a tiempo de recibir una intervención psicopedagógica, porque el niño creo que no tenía ni siquiera 5 años, ¿ok? ¿Y qué ocurre con este tipo de conductas? Estas conductas se pueden corregir, pero es necesaria la participación de toda la familia, porque si mamá quiere corregir la conducta, yo no la tengo agarrada con las abuelitas, pero si de repente una abuelita consentidora de esas que quieren mucho y dice, ah, pero es que él está chiquito, déjalo, nos echa a perder el trabajo, ¿ok? O hasta el mismo padre. El padre ausente es maravilloso para llevarle la contraria a la mamá, para decir, no, pero es que déjalo, vale, no seas estricta con él. Pero cuando papá está presente, ahí sí es fuerte. ¿Por qué? Porque tiene que, obviamente, estar presente las 24 horas con el niño y está allí dentro de lo que, presenciando lo que son los berrinches, las pataletas, pasa la pena con las visitas y cuando saca el niño a pasear. Se han visto situaciones donde regresan al niño. Me ha ocurrido, lo he visto en estos 17 años trabajando con orientación familiar licenciada. El papá viene a buscar al niño, se lo lleva y a la media hora me lo trae de regreso porque no lo aguanta, no sabe cómo manejar una situación difícil con él, porque el niño de repente quiere algo, no se lo dan y se tira al piso y no sabe cómo manejarlo. Entonces allí es donde hay que buscar ayuda. Y sí, en ocasiones es referido al neurólogo porque posiblemente tenga una neurodiversidad que está asociada con una hiperactividad, que está asociada con una impulsividad, que puede estar asociada también con agresividad. Ese niño que no se deja corregir, que patea a todos, que muerde, que grita. Paso a seguir, tenemos el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que también es una neurodiversidad. Pero es un trastorno, pero es una discapacidad mental psicosocial. No, no necesariamente. La discapacidad mental psicosocial tiene que ver psicosocial, está relacionada no solamente con el funcionamiento del cerebro, sino también con la interacción social. La interacción social les cuesta relacionarse, es ese niño que le cuesta saludar, que le cuesta hacer amigos, que prefiere jugar solo, que prefiere de hecho relacionarse con los adultos en vez de relacionarse con sus pares. Del trastorno del espectro autista y del trastorno de déficit de atención y hiperactividad hay mucho que hablar, hay mucho que decir, no siempre se presenta de la misma forma en cada persona, en cada niño. Hay un tabú
hay un misterio, un mito, por decirlo así, con respecto a estas condiciones, y es que se dice que la presentan solamente los niños, pero es que esos niños crecen, y ustedes que creen que eso se cura, no, no se cura. Un adulto me insistía hace poco, Dorsolis, pero es que el autismo se puede curar. ¿En dónde? No, pero es que yo revisé por ahí en Instagram. Bueno, vaya usted. Pero es que yo, o sea, que yo sepa, ni el Instagram ni el TikTok estudiaron en la universidad, ni en la UPEL ni en la Abierta, que son las universidades acá, por lo menos en Lara, que egresa profesionales que están en la capacidad para diagnosticar una condición especial. Usted no se ponga a creer en cuentos de camino, en estar escuchando gente que no sabe de condición. Hay personas que son irresponsables, se hacen llamar terapeutas y no tienen la calificación, la certificación universitaria para dar un diagnóstico, para emitir un diagnóstico, y se atreven a afirmar que el autismo se cura, se atreven a afirmar que el TDAH se cura. Y es que eso no se cura porque es que no es una enfermedad, es una condición. La persona nace con esa condición y la familia debe enfrentar esa situación, y es un proceso difícil de duelo. Y el día jueves el doctor Edixon Medina, psiquiatra, nos estará acompañando a través de este espacio, Dios mediante, y nos hablará acerca de ese proceso de negación en la familia, y nos dará algunas herramientas para que las familias puedan enfrentar esta situación de discapacidad, porque no es nada más el autismo, señores, es también el tema de que mi hijo nació con hidrocefalia, pero no, es que mi hijo nació con síndrome de Down, o nació con una sordera, nació mudo. También tenemos este tipo de situaciones, o que durante el desarrollo presentan rasgos de trastornos globales del desarrollo que están asociados, por supuesto, a una neurodiversidad, pero van dentro de otra calificación. ¿Y quién califica? ¿Quién certifica? Bueno, usted agarra su informe del especialista. Tengo un informe de un especialista en dificultades de aprendizaje, tengo un informe de un psicólogo, de un psiquiatra o de un neurólogo, de que mi hijo tiene alguna dificultad de aprendizaje, también califica dentro de la discapacidad. Mi hijo tiene un síndrome de Down, yo necesito una calificación, su carnet. Bueno, usted debe ir al ambulatorio de la comunidad más cercana y preguntar si es un ambulatorio, un CDI, que esté un médico calificador. Él llena la planilla, usted va a estar pendiente, le va a dar los datos. ¿Qué tan funcional es su hijo? ¿Qué tan independiente es a nivel en casa, para comer, para vestirse, para bañarse, a nivel escolar también, como es el tema de la socialización? Y ese médico va a ir llenando esa planilla, y con esa planilla usted se va a ir a la oficina del CONAPDIS, ok, acá en Barquisimeto, queda en la casa de los abuelos por ahora, hasta donde tengo entendido. Esta semana me conseguí a la coordinadora, Lisbeth Chirino, y me dice que todavía están funcionando allí. Lleva su planilla con su fotografía y le entregan su carnet de discapacidad. Ese carnet le va a permitir al gobierno nacional tener una estadística de cuántas personas con discapacidad hay a nivel nacional, y le va a servir también a la persona para identificarse, porque no sabemos en qué momento esa persona va a presentar una crisis. Por ejemplo, una crisis convulsiva, una crisis de epilepsia. En estos días estaba grabando un micro sobre algunos de los mitos sobre el tema del autismo. Se cree que por presentar alguna condición neurológica la persona con autismo va a convulsionar, y no necesariamente, o va a tener una crisis epiléptica, no necesariamente. Por eso es importante la intervención del neurólogo, porque el neurólogo, al momento que tenga lo que es el electroencefalograma, sabrá si hay una crisis de ausencia, si hay una irritación cerebral, si hay una convulsión, si hay focos irritativos, qué medicamento debe tomar. Y quiero hacer un paréntesis con respecto al medicamento. Hay niños de 3 años que sí son medicados. Por ejemplo, un niño que nació con inmadurez cerebral debe medicarse. ¿Y en cuánto tiempo se va a recuperar? Lo sabe el neurólogo. Un niño con TDAH que tenga una irritación cerebral, medicación, sí, necesita medicación. Hay madres que son súper fuertes y que dicen, no, pero yo no le voy a dar medicamento, yo aguanto, yo me lo aguanto en la casa, bueno, le doy masajitos, enséñeme los masajes, eso que usted da.
y aromaterapia y lo acuesto a dormir y lo llevo al béisbol, no es suficiente. Ese cerebro necesita su medicamento para que ese foco irritativo sane, para que ese cerebro sea un cerebro saludable. Sí, ciertamente hay mucha gente que dice en internet, mira, no permitas que mediquen a tu hijo, que tu hijo es muy inteligente, que tu hijo puede crear, no sé, un robot, puede ser un científico. Sí, pero si el neurólogo, que es un médico especializado, dice que ese cerebro necesita medicamento, hay que darle su medicamento por 6 meses o por un año y que la atención temprana es necesaria, porque si el adulto llega un momento que convulsiona porque no lo medicaron a tiempo, entonces tiene que pasar por ese proceso difícil de duelo de que está medicado a nivel neurológico, a nivel psiquiátrico, porque esto no solamente está acompañado de hiperactividad, sino también de trastornos de sueño. Y es bastante complicado el tema del trastorno de sueño, porque eso te agota, te atrasa y para ustedes contar. Entonces la responsabilidad, señores, con respecto al tema de la discapacidad nada más no es una persona que está en silla de ruedas, que está en muleta, que carga un auxiliar auditivo o que carga un bastón porque tiene discapacidad visual. Existen dos tipos de discapacidad que yo llamo invisible, la discapacidad mental e intelectual. Hay muchas personas con deficiencia cognitiva por ahí en la calle, en trabajos. Esa gente que usted le explica una y otra vez, no entiende o se le olvida, ¿ok? Y el tema del autismo, que siempre será invisible. Y si es autismo leve, siempre será cuestionable por el vecino, por la madrina, por la comadre. Ay, pero es que no parece. Ay, mire, entonces la gente tiene que hacer, no sé, desmayarse para parecer que tiene autismo o presentar movimientos estereotipados continuos o hacer crisis de ansiedad o depresivas delante de la gente para que le puedan creer que tiene autismo. No. Entonces vamos a investigar, vamos a ser más conscientes y vamos a dejar de señalar a esas madres que están dando el todo por el todo con sus hijos. Es muy fácil señalar y decir, mira, pero no lo estás haciendo bien. No es la idea. Vamos a apoyar a mamá, vamos a ser más conscientes. Papá presente, siempre lo he recomendado. Y si se van a separar, pues que mantengan un proceso de atención, de orientación familiar. Bueno, esto es todo por hoy. Damos gracias a Dios por esta transmisión. Llegamos a ustedes. Gracias a Dios primeramente y a las pantallas de guarotv.net. Recuerden que estamos también en YouTube, en Instagram, Guaro TV. Por allí usted puede ver el mensaje anterior, el de la semana pasada. Mañana estaremos nuevamente a las 10 de la mañana conectados conversando sobre discapacidad. No te lo puedes perder. Los desafíos que presenta un adulto con discapacidad, porque las personas crecen y se tienen que enfrentar a ciertos desafíos. De esos desafíos vamos a conversar mañana. Y si tú tienes alguna discapacidad y presentas algún desafío, déjamelo saber acá en los comentarios del Instagram, @vidacapacidades o @guarotv.net. Dios les bendiga muchísimo. Hasta mañana.